Vos le puedes decir eso, ya te dije yo, pero está con nosotros María Mercedes Wong. Hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, interesante. Este tema me apasiona mucho hablarlo, porque yo creo que ya cuando uno está grandecito hace mucha más conciencia de cómo estar saludable. Y no debería ser así, debería ser desde siempre, ¿verdad? No importando la edad. María Mercedes Wong, hoy vamos a hablar del control de los picos de azúcar en sangre y cuáles son las alternativas que se tienen. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Un placer tenerte por acá con nosotros. Quiero pasar otra nota y cuando yo, está hablando de mí. Y vos. Qué linda, gracias, Ale. Bien, hoy vamos a hablar de los picos de insulina. ¿Qué has escuchado del pico de insulina o a qué te suena la palabra insulina? Que es cuando hay azúcar alterada en sangre, entre el páncreas segrega insulina para controlar esa alteración de azúcar. Exactamente. Eso es precisamente 2 años con vos y ya estás súper educado, súper justo. Bien, hoy quiero dedicar este programa, digamos, a las personas que tienen prediabetes, que es algo muy común, a las personas que tienen diabetes mellitus, a las personas que tienen una predisposición genética, es decir, que tus papás, algún hermano, tu abuelito o tío ya tienen un debut de diabetes mellitus tipo 2 y las personas que quieren perder peso. Ojo con eso. ¿Okay? Entonces hablemos de los picos de azúcar y cómo lo puedes controlar, pero antes entremos con el pico de insulina. Entonces la insulina es una hormona que todos la segregamos, excepto las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, que usualmente son los niños que debutan con esto, ¿no? Que se tienen que estar inyectando insulina en cada tiempo de comida que ellos hagan. Entonces, pero enfoquémonos en diabetes mellitus tipo 2, que sería entonces que cada vez que nosotros comemos hidratos de carbono, o sea, carbohidratos, se eleva la insulina, es decir, que tu páncreas exactamente libera esta hormona para que esta insulina logre metabolizar, ¿verdad? E introducir la glucosa, digamos, a tu músculo. Entonces, entre más musculatura tenga una persona, en teoría va a tener un mejor metabolismo de los carbohidratos. Una cosita más. Esta producción de insulina se agota y es cuando ahí debutamos como diabéticos. En realidad, cuando debutas con diabetes mellitus tipo 2, no es que se agota, sino que tus células beta, es decir, las células por las cuales está formado el páncreas, hay, digamos, una muerte celular como tal. Entonces te funciona como que 50%, digamos. De acuerdo. Así. Entonces ahí es donde necesita una ayuda exógena, como el medicamento, digamos, como glisulin, ¿verdad? O en algunos casos insulina como tal. Ahora, ¿qué alimentos tienen carbohidratos? La gente usualmente cuando te dice que quiero perder peso y me voy a quitar los carbohidratos. Entonces lo que se quitan es el pan, la tortilla, el arroz y el gallo pinto. Pero en realidad los alimentos que tienen carbohidratos son las frutas, no importa si viene en jugo o si viene en una fruta comida, no importa si la fruta es dulce, ¿verdad? Porque eso es un mito también, como que entre el banano y la manzana verde, mejor la manzana verde, en realidad es exactamente lo mismo. Hablamos de la leche agria, hablamos de yogur ricos o no en proteínas, ¿verdad? Hablemos de la leche líquida como tal y obviamente los almidones, ¿no? El arroz, la papa, la yuca, ¿qué más? El maduro. El pinto, el maduro, correcto. Entonces lo único que no va a tener carbohidratos entre los grupos de alimentos serían las carnes como tal y las grasas. Entonces, cuando uno quiere controlar un pico, digamos, de azúcar, existen 3 formas. Entonces, la primera, digamos, es jugar con un alimento que sea de bajo índice glucémico. ¿Qué significa eso? Que cierto alimento en tanta cantidad no te va a aportar tanta azúcar en sangre. De acuerdo. Entonces, un ejemplo podrían ser los alimentos que son integrales. Hablemos de un pan integral, aunque en Nicaragua no tenemos verdaderos panes integrales. Hablamos de un arroz integral, está de moda la quinoa, ¿verdad? O incluso el gallo pinto. Son alimentos de bajo índice glucémico, al igual que los vegetales, porque lo que aportan de carbohidrato en cierta cantidad no es tanto. Entonces no te eleva tan rápido el azúcar en sangre. Entonces esa sería una manera, comer todo integral. La segunda forma sería comer porciones bajas, porque obviamente entre menos comes, tienes menos aporte de hidratos de carbono. Y la tercera, que es la que más a mí me gusta y la utilizo un montón en cualquier menú que yo le haga al paciente, es algo llamado conteo de carbohidratos. Entonces, el conteo de carbohidratos es, hay 3 niveles, ¿verdad? Entonces, el nivel 1 es como el masterpiece, le digo yo, de cómo podés controlar tus picos de azúcar. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en mezclar, diferente a cómo trabajan otros colegas, es mezclar algún alimento de fuente de carbohidrato con algún alimento que sea fuente de grasa o de proteína. ¿Qué significa eso? Que puedes comer gallo pinto, por ejemplo, hablemos de 3/4 de taza o una taza si lo que querés es desayunar más o menos, y tenés que bloquearlo con suficiente proteína o grasa. ¿Qué sería una proteína o una grasa? Grasa, que ya se nos está yendo lamentablemente, el aguacate, ¿verdad? Proteína, podés tener el queso para la mañana o incluso el huevo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona debuta con diabetes mellitus? ¿Qué es lo primerito que le dicen?
No puedes comer gallo pinto, no puedes comer azúcar, deja la Coca-Cola, bajo en sal, bajo en grasa, bajo en agua, bajo en gluten, bajo en todo, ¿cierto? Y al final el paciente dice como que, ¿qué puedo comer? Y terminan comiendo un montón de ensaladas que no están bloqueando precisamente con pollo, o con res o con cerdo, e incluso comiendo ensalada empiezan a tener picos de azúcar alto. Una pregunta. ¿Estás hablando entonces que la proteína bloquea el carbohidrato? Exactamente. Entonces, contrario, por eso te digo, a lo que muchas veces pensamos, tenemos que empezar a incluir proteína en cada tiempo de comida. Entonces, no es solamente de que, entonces voy a bloquear con un huevito. No. ¿Quién te puede ayudar a entender con cuánto puedes bloquear? Obviamente un nutricionista, ¿verdad? Pero entonces que no sea solamente un huevo, que sean 2, 3, 4 huevos dependiendo del tamaño de la persona. Tenemos ideas irracionales, por ejemplo, de que la carne de res o el pollo o el pescado es solamente para el almuerzo o la cena. En realidad uno puede desayunar con ese tipo de cosas, y más cuando tu motivo es controlar la prediabetes, si querés perder peso, ojo con eso, o ganar musculatura, y por supuesto que diabetes mellitus tipo 2. ¿Bien? No satanizamos los quesos y las cuajadas. Mira, lo que pasa es de que enfocándome en el tema de hoy, no lo voy a satanizar, pero si quieres perder peso, tal vez lo ideal no sería abusar de los lácteos como tal. Ahora, si tienes hipertensión arterial, habría que ver qué queso te sienta mejor, ¿verdad? ¿Qué más? Si tenés falta de nutrientes, probablemente un queso no es lo que me interese proponer, ¿verdad? En la persona, sino como que un huevo con vegetales. Entonces, aquí va a depender. Entonces, ve qué interesante es, porque muchas veces lo que cenamos es como para perder peso. Una galletita de soda, dice uno, ¿verdad? Con avena colada o algo así. Ahí estás metiendo carbohidrato más carbohidrato. Entonces, eso si te hace perder peso es porque estás quitando calorías, pero no porque estés controlando tu pico de azúcar en sangre. No sé si has hablado, pero imagino que damos por hecho el tema de la fibra en las verduras, ¿no? Que hemos hablado en otros momentos. Exacto, que es volver como que a los alimentos integrales. Entonces, otra estrategia podría ser meter vegetales en todos los tiempos principales de comida. Que tu desayuno vaya, por ejemplo, con brócoli, con una salsa ranchera, ¿verdad? Pero no como apenitas, sino que en realidad nos sirvamos por lo menos media taza. Igual en el almuerzo, digamos una ensalada, que la mitad de tu plato sea una ensalada verde súper rica, y le puedes poner aceite de oliva, aguacate, semillas, chía, linaza, los aderezos que sean sanos también. Y en la cena podemos jugar con un pico de gallo. A mí me encanta mandar eso porque es como lo asequible a la dieta nicaragüense, ¿no? O sea, y me parece que es bastante barato, y un día le puedes poner chiltón, otro día le puedes poner pepino, y otro día le puedes poner culantro si quisieras. Ahora, cuando hablamos del conteo calórico, debemos partir uno de identificar las porciones y cuánto tiene cada porción de calorías. Creo que, y ese tema tenés que hacerlo con alguien que te asesore, que te guíe, que te lleve más o menos, que te digo esa información básica al inicio, y que vos en el proceso vayas mejorando, ¿no? Uy, me encanta que lo digas, porque vos sabes de que muchos de los errores que yo noto en la consulta es de que el paciente piensa que lo que dice el nutricionista es dogma, o sea, y eso no se puede cuestionar. No, o sea, lo que nosotros calculamos es una guía basado en, obviamente, muchísimos estudios científicos y todo, pero al final quien conoce mejor su cuerpo es cada quien. Claro. Entonces, las calorías sí son una guía solamente, porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, si está ovulando, que si te vino la menstruación, que si estaba enojada y no quisiste comer, el gasto calórico día a día cambia, y no hay una forma realmente exacta, a menos que andes con una calorimetría de arriba para abajo, ¿verdad? Para saber cuánto estás quemando al día. Entonces, nosotros solo somos una guía que funciona, por supuesto que funciona, ¿verdad? Pero aquí nada es dogma, nosotros somos una herramienta, no somos, digamos, el Dios que te va a decir qué es lo que tenés que hacer o cómo llevar tu vida alimentaria. Me gusta lo que has dicho, cada quien conoce su cuerpo, y yo creo que muy en el fondo sabes cuando lo que estás haciendo no es correcto, pero vos lo haces. Exactamente. O sea, yo creo que ese es un tema también de conciencia, y yo me imagino que te encontrás con muchos pacientes a veces que saben que lo que están haciendo es incorrecto y lo hacen. Pero cuando hay conciencia, como me dijo una paciente una vez, fíjese que comí súper mal, pero sabe que por primera vez en mi vida fue consciente, me dice. Y yo, qué lindo, o sea, porque ya cuando llega a la conciencia, empezás a entender un montón de cosas en uno mismo, o sea, en el alma, en el cuerpo, en lo que sentís, lo que dejas de sentir también. Entonces es lindísimo cuando entra la parte de conciencia. Exacto, cuando ya conoces tu cuerpo, estás mucho más a un paso, digo yo, de superar el tema del peso y todo lo que eso conlleva. Totalmente. Y la gente que mejor llega es la que nunca ha ido a un nutricionista y van como porque quiero hacer un chequeo, porque me siento de tal manera, tengo menos energía. Y cuando ves la composición corporal súper bien, porque han comido consciente toda la vida. Entonces, al final, eso yo creo que es lo que más vale, y nosotros somos una guía. Qué bien. ¿Cómo te encontramos, María Mercedes, por favor? En redes pueden encontrarme como Nutrimental con doble M. Estoy en todas las redes sociales, así que cualquier cosa me pueden escribir. Y nada, pues ahora con un nuevo consultorio, yo todavía sigo celebrando. Qué bonito. Súper entusiasmada.
Da ganas de trabajar, ¿verdad? Cuando uno Totalmente, me apasiona mucho esto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes.